Buenas tardes, profesor Cisneros. Nosotros somos el equipo 5. Nosotros vamos a hablar sobre el artículo de transductores electromecánicos a nanoescala, actuación y detección de movimiento en sistemas nanoelectromecánicos. Nuestro equipo está conformado por Cruz Hernández Karen Susana, González Roldán David Alexander, su servidora Hernández Nájera Paola Valeria, Rojas Espinosa Nef Humberto y Ruiz Palomares María Fernanda. Como una breve introducción, sabemos que los transductores transmiten una señal a otra. Por ejemplo, si tú en un sistema cambias de una energía a otra, esa energía no va a ser igual, esa energía va a cambiar. Por ejemplo, el circuito de entrada activa el movimiento en el elemento mecánico a través del transductor electromecánico de entrada. Nosotros estamos hablando de transductores electromecánicos que forman una parte eléctrica y una parte mecánica. Siguiente, por favor. En la imagen anterior vemos un tipo de transductor, que el transductor de entrada toma señales eléctricas del circuito de entrada y proporciona estímulos mecánicos. Es como les comentaba, tiene una parte mecánica y una parte eléctrica. Y al sistema mecánico, esto se conoce generalmente como una actuación. También sabemos que el transductor toma señales eléctricas y proporciona estímulos mecánicos. Y, por ejemplo, también la respuesta de elementos puede ser, o sea, que puede detectar, por ejemplo, una presión, luz, calor, puede generar cualquier señalización o puede recibir cualquier señalización eléctricas de formas de corrientes y tensiones que pueden medirse posteriormente para algún uso. Y bien, continuando con esta introducción, los sistemas electromecánicos están en todas partes, desde una bocina, un lavaplatos, hasta un brazo mecánico, por ejemplo, como se muestra en las imágenes. Aquí, como se comentaba, actúan con, ya sea por una señalización eléctrica a mecánica o viceversa. Pero hay otra gama, otra clasificación que no está tan mencionada ampliamente. En este caso serían los sistemas microelectromecánicos. Cabe destacar que estos sistemas se pueden sintetizar de dos maneras tecnológicas o de dos vistas tecnológicas. La primera puede ser por top-down o la otra, que es la más frecuente, es bottom-up. Esta segunda se utiliza por autoensamblaje molecular, ya una interacción molecular, ¿vale? Para que se considere un sistema microelectromecánico, es necesario que al menos una de sus dimensiones tenga, dimensiones micrométricas, en ese rango micrométrico. Ahora, dentro de esto, estas generalidades, a grosso modo, para fabricar sistemas submicrométricos, se utiliza el vistazo bottom-up por medio de chemical vapor deposition o litografía. Ya puede ser por litografía de haz de electrones, que es la más utilizada, pero más costosa. ¿Vale? La siguiente, por favor. Bien, un MEMS realiza igual una gran variedad de tareas. Lo más actualizado y lo más común en los MEMS es, por ejemplo, en la aplicación del sistema del sistema de cinturón de seguridad de un automóvil. Tú chocas y de manera automática, por la sensibilización que mi compañera Valeria comenta, activa otra actuación, que es la liberación de la bolsa de aire. ¿Me explico? Es más sensible a este tipo de aplicaciones. Y como se muestra en la imagen, pues es como la ilustración representativa de un tamaño de estos MEMS. La siguiente, por favor. Bien, esta persona de nombre Camille L. Kinsey es un profesor asistente en su momento en el 2002, pero actualmente pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad de Boston. Destaco que esta persona, por medio de sus aplicaciones y sus estudios doctorales y postdoctorales, se metió a la aplicación de Nano Electromechanical Systems, por sus siglas en inglés. Aquí se observa una micrografía donde aplica como el diseño de un diapasón. Enseguida se muestra más o menos la imagen de esta geometría.
Pero bueno, tiene dimensiones de un ancho de mayor a 160 nanómetros y menor a 1400 nanómetros. La altura es de 3 milímetros, perdón, mayor a 3 milímetros, pero menor a 25 milímetros. Y el grosor es de 219 nanómetros. Esto es una aplicación y un invento propio de esta persona. La siguiente, por favor. Aquí, como los muestro, es una imagen representativa de un diapasón, pero esto aplicado a este sistema nanoelectromecánico. Igual se utiliza, puede utilizarse como un instrumento musical, pero aquí lo utilizan para cuestiones de longitudes de onda y de sonido. La siguiente. Bueno, para hablar de conceptos básicos, primero tenemos lo que es un NEMS. ¿Qué son los NEMS? Bueno, en esta micrografía tenemos lo que es una viga de doble sujeción. Ahora, los NEMS son dispositivos resonantes donde el elemento nanomecánico es excitado en uno de los modos resonantes. Dicho elemento mecánico en movimiento también se va a denominar como masa de prueba. Los dispositivos NEMS más recientes se han realizado en la geometría de doble sujeción que, como se mencionó en la micrografía que se presenta ahí. Otro elemento importante es el transductor electromecánico. Ahora, ¿qué es un transductor electromecánico? Es un componente con un puerto eléctrico y un puerto mecánico. El transductor va a convertir el voltaje y la corriente del puerto eléctrico en fuerza y velocidad en un puerto mecánico y viceversa. Se va a realizar una matriz de transferencia de 2x2, en donde se relacionan los parámetros en los puertos eléctricos y mecánicos. Podemos relacionar la potencia en el puerto eléctrico con la potencia en el puerto mecánico en términos de los elementos de la matriz, tanto un actuador como un actuador electromecánico como será un sensor. Una ventaja es que cuando hay un transductor en cascada, la multiplicación de la matriz es suficiente para poder producir la matriz de transferencia en la cascada, aunque existen algunas complicaciones. Por ejemplo, la matriz de transferencia puede ser redundante. Por ejemplo, las dificultades asociadas con la formación de la matriz cuando los circuitos acoplados en los sistemas mecánicos no son triviales, no se va a presentar un formalismo matricial y se va a centrar en los principios de la transducción a nanoscala. Ahora yo voy a hablar sobre la efectividad de un transductor. Bueno, para empezar, son 5 puntos los que tenemos que hablar, por así decirlo. Uno es que un transductor tenga una buena efectividad. Esta debe tener la precisión para aplicar fuerzas lo suficientemente pequeñas sobre el elemento nanomecánico. Esto, por ejemplo, va a aplicar fuerzas suficientemente pequeñas sobre un elemento y un sensor de desplazamiento NEMS, junto con un circuito de detección aplicado, debe tener estas características de bajo ruido y gran distancia. Siguiente, por favor. Y 2, debe tener una acción inversa al sensor de desplazamiento activa, que activa el elemento mecánico a medida que se generan impulsos eléctricos en el circuito de salida. Eso también, en cierto sentido o modo, el sensor de desplazamiento activa el elemento mecánico y se generan impulsos eléctricos en el circuito de salida, y el ruido, que así se le llama, que es la acción trasera, en ese contexto, se refiere a las fluctuaciones internas e inducidas que tiene este sistema. Siguiente, por favor. Número 3, es esencial un amplio ancho de banda de transducción. El ancho de banda disponible a menudo está determinado por el circuito acoplado. Eh, por ejemplo, como dice, debe de cumplir como el tamaño del circuito, y es esencial el que esté disponible a menudo por el acoplamiento. Y número 4, siguiente por favor. Cuando se opera un sistema electromecánico, en lo general se desea accionar y detectar el movimiento del mecanismo. Eso quiere decir, por ejemplo, le va a otorgar la actuación y detección y, por ejemplo, debe tener transducciones que interactúen fuertemente entre ellas con el elemento mecánico, pero con solo acoplamientos directos débiles entre sí, y que es literalmente otra propiedad que se desea obtener. Siguiente, por favor.
Número 5. Los transductores que se deben fabricar en el mismo chip que en el elemento mecánico se denominan transductores en chip o integrados. Como pueden ver en la imagen, es un ejemplo de un transductor de chip y así se denominan. Bien, ahora veremos lo que es la actuación de estos movimientos en EMS. Va a haber dos técnicas para dichos movimientos. Una de ellas es la electromotriz. Siguiente, por favor. Bien, esa técnica magnetomotriz, ¿en qué consiste? Como su nombre lo dice, parte del movimiento a partir de un campo magnético. En este caso, la fuerza de actuación va a ser conseguida gracias a la fuerza de Lorentz. Esta se genera sobre un conductor portador de corriente en un campo magnético estático. En la imagen podemos observar dos circulitos. Eso sería la representación del campo magnético que se aplica en el conductor, lo que proporciona que hay un movimiento en ese como puentecito. Si ven si se observa, está ondulado, lo que significa que hubo un movimiento. Esta fuerza de Lorentz, a su vez, puede ser introducida dentro del sistema o fuera de este. La segunda actuación es electrostática, es decir, va a haber un movimiento a partir de un voltaje aplicado. En este caso, se fabrica un electrodo de puerta cerca del dispositivo NEMS y se va a aplicar este cierto voltaje para que haya una respuesta y un movimiento, que es lo que ahora sí que se busca. Siguiente, por favor. Normalmente la actuación nada más consiste en estos dos métodos, en el electromecánico y el magnetomotriz. Mas, sin embargo, hay uno de actuación térmica. Este es uno que se está intentando llevar a cabo, al menos así lo llevaba en el artículo. Recordemos que es un artículo del 2005. Actualmente sí se lleva a cabo. ¿En qué consiste? Se manejan dos tipos de materiales distintos, los cuales van a tener una distinta expansión térmica. Entonces, nosotros, al calentar esas estructuras bicapas, uno se va a dilatar antes que el otro y va a haber este movimiento. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver la detección del movimiento. Esto es un gran reto porque esos transductores deben de detectar estas señales extremadamente rápido. Y ese es un reto que veremos cómo se va resolviendo. Bueno, profundizando un poco en la técnica magnetomotriz, Cleland y Roques introdujeron la técnica de detección de desplazamiento magnetomotriz en el dominio de NEMS en 1996. Dicho esquema se basa en la presencia de un campo magnético estático uniforme, a través del cual se mueve un elemento nanomecánico conductor. Ahora, ¿le puedes regresar? Bueno, el flujo variable en el tiempo genera una fuerza electromotriz inducida, FEM, en un bucle que a su vez puede ser detectada por el circuito de detección. Bueno, dado los desplazamientos que ya se mencionaron anteriormente, que son extremadamente pequeños, la FEM pequeña casi siempre se usa como amplificador de bajo ruido para aumentar la señal. Bueno, aquí nos referimos con amplificador de bajo ruido a aquel que tiene como principal objetivo de diseño minimizar el ruido agregado y la distorsión mientras se incrementa la amplitud de la señal, así como incrementa la sensibilidad del sistema completo de recepción. La potencia del ruido se genera en el amplificador. La que se va a generar en el amplificador va a determinar la sensibilidad de desplazamiento, como y se nos presenta esta fórmula dentro del artículo. Los dos términos en el lado derecho de la ecuación, bueno, el primer término se va a referir al ruido de voltaje en el amplificador, que va a oscurecer el desplazamiento siempre que sea mayor que el desplazamiento físico convertido en voltaje y en voltaje. En la imagen que se nos presentó antes se muestran unas pequeñas partes grises que, bueno, a esto se refiere en la ecuación. Ahora, el segundo, el ruido de corriente en el amplificador fluye hacia el NEMS y conduce el haz en una fuerza fluctuante, que ya igualmente se explicó en el diseño de, bueno, en la imagen anterior.
Ahora, se va a sumar el ruido del desplazamiento observado en la salida del amplificador. El ruido de la corriente en el amplificador es la fuente de ruido de la fuerza de la reacción inversa. Con el amplificador de RF modesto se puede lograr un piso de ruido de desplazamiento cercano a 104 nanohertz y un megahertz de metro de largo que vibra a 1 gigahertz en un campo magnético. Va a vibrar en un campo magnético. De la misma manera, el ancho de banda de detección en la técnica magnetomotriz va a estar limitado por las capacitancias parásitas del circuito de detección. Existen algunas dificultades asociadas a esto, que es la implementación del esquema de detección magnetomotriz como el dispositivo que se acciona eléctricamente. El acoplamiento parásito entre la entrada y la salida va a reducir el rango de ortogonalidad en la actuación y detección. Ahora, una solución a implementar en un esquema de medición de reflexión es la técnica de reflexión sufre de grandes señales de fondo en dispositivos más pequeños de altas frecuencias. Recientemente se ha desarrollado una técnica de puente balanceado para remediar algunas de las limitaciones en mediciones de reflexión. Bueno, les voy a hablar de lo que son las técnicas ópticas. En las técnicas ópticas manejamos lo que sería la interferometría, que la interferometría consiste es una medida de cuantificación, lo cual nos da como resultado definir qué tipo de ondas están trabajando, ya sean ondas electromecánicas, ópticas o de sonido. Las técnicas que se han utilizado en ese tipo de situaciones se han extendido hacia lo que son los dispositivos nanoelectromecánicos. La interferometría comienza con dos técnicas, que la primera es la interferometría de Michelson, en donde un rayo láser muy enfocado se refleja desde la superficie de un dispositivo NEMS en movimiento e interfiere con una referencia estable. Como podemos observar en la imagen, podemos ver que a partir del dispositivo NEMS, este envía un haz de luz, el cual pasa por este dispositivo, que es un reductor, y se va a reflejar en un espejo y va a llegar hacia un electrodiodo. La siguiente técnica que vemos es la interferometría de Fabry-Perot, en donde se crea una cavidad óptica formada dentro del espacio del NEMS y el sustrato modula la señal óptica en un fotodetector, y a medida que el dispositivo NEMS se mueve, se detecta la dirección fuera del plano. Como podemos ver en esta imagen, lo que vemos es a partir del dispositivo NEMS se emite una onda de luz, y este se va reflejado hacia el fotodiodo. Y continuamos con la detección del desplazamiento capacitivo. Cuando hablamos del movimiento, este modula lo que es la capacitancia eléctrica del elemento móvil hacia una puerta fija. Para detectar esta modulación de la capacitancia, utilizamos lo que es una corriente, lo cual va a polarizar el capacitor, y se busca un flujo de corriente o un cambio dentro del voltaje a través del capacitor. Como podemos ver en este diagrama de aquí, hay una zona que está en color gris, el cual habla acerca de la capacitancia la capacitancia que se encuentra contaminada acerca de una corriente, es decir, que no es totalmente pura como se desea. Y a medida de que estas técnicas surgen fuertes, pues se puede decir como efectos en lo que es la difracción, pues nos encontramos que se utilizan luz colimada. Este
esta definición habla específicamente de que el haz de luz, cada uno de sus haces, se encuentra en dirección paralela y se dirigen hacia el fotodiodo, que tiene una frecuencia de onda gamma. La siguiente detección es la piezoresistiva y la piezoeléctrica. Pues como ya conocemos los materiales que son piezoresistivos, cuando se generan bajo una deformación, estos cambian su resistividad, así como la detección piezoeléctrica. Estos a través de cambian su resistencia a los materiales eléctricos dependiendo de la deformación que se le aplique. Tanto a la detección piezoresistiva como la piezoeléctrica son sensibles a las tensiones generadas dentro de un material durante el movimiento en lugar del desplazamiento real en sí. La detección piezoresistiva puede realizar cambios de la resistencia a través del dispositivo. Es por ello que muchas veces, si llegan a ser demasiado sensibles, puede haber un cambio o un oscurecimiento dentro de las lecturas que se pueden llegar a dar. Comenzamos también de hablar sobre lo que es el cambio de la resistencia, que está definido con delta R, que es igual que va a ir dependiendo de lo que es la longitud de nuestro dispositivo, así como también es importante definir cuáles van a ser las dimensiones que va a tener, porque recordemos que no tan necesariamente todas las piezas deben de estar del mismo tamaño, algunas pueden llegar a variar en ciertas unidades de micrómetros, por lo cual nuestra resistividad máxima alcanzada puede llegar a valer de 1 a 100 y la resistividad como tal puede llegar a ser semejante a lo que son las 10.000 kiloohms. Por favor. El transductor de tunelización generalmente se realiza en forma de una punta afilada colocada dentro de una fracción de nanómetro del elemento mecánico en movimiento. Al dibujar una corriente de túnel desde la superficie del elemento mecánico, la punta se convierte en una señal eléctrica. ¿Le cambias, por favor? El ruido debido a los electrones de túnel ha sido un tema de investigación activa. Los electrones hacen un túnel en la masa de prueba que tiene un momento finito y cada electrón, considerado aquí como una partícula, imparte este impulso en la masa de prueba. Y el impulso total por unidad de tiempo, esta va a determinar la acción trasera, es decir, la fuerza, donde la presión es la cantidad de movimiento de un solo electrón, y para determinar el ruido en el transductor se requiere esta rotación de fuerza. Siguiente. Y pues bueno, a grosso modo, otras técnicas para la detección del desplazamiento son dos, como se menciona. La primera es utilizar el microscopio electrónico de barrido, pero por sus siglas en inglés SEM. Aquí vamos a medir todos estos desplazamientos. La otra es por medio de la impedancia de un punto de contacto a otro. La impedancia, de manera genérica, se define como la cantidad de ohms suficientes para que ya no se comporte como un conductor, ¿vale? Esto está dado por cuestiones de la resistencia y quizás por la anchura del tubo del resistor. Existen varios factores, pero de manera genérica así se analizan este tipo de desplazamientos, perdón. La siguiente, por favor. Y bueno, de manera resumida, la activación de los NEMs no plantea ningún problema, al menos por los NEMs de primera generación. Aquí en el artículo lo manejan de esta manera. La actuación de desplazamientos a altas frecuencias está al alcance de las técnicas actuales, como ya se mencionaron algunas, pero la detección del movimiento pues ya es un desafío, porque todas las técnicas de gestión micrométrica no son aplicables a las nanométricas. El transductor NEMS ideal debe ser capaz de resolver desplazamientos extremadamente pequeños en anchos de banda muy grandes. La siguiente. Bueno, ahora nosotros diremos nuestras conclusiones individuales. Como sabemos, los transductores han sido vitales en nuestra carrera y los hemos visto durante la materia en todo este cuatrimestre. También los NEMs los estuvimos viendo, y estos NEMs a lo mejor no plantean cierto desafío importante o de gran tamaño de la primera generación, y
la actuación de pequeños desplazamientos a altas frecuencias del alcance de estas técnicas actualmente están disponibles y las podemos utilizar. Y por ejemplo, la detección del movimiento es un desafío, eso sí, y se necesita un nivel de precisión sin precedentes para leer los desplazamientos de estos NEMs y los transductores, que también hemos visto que son señalizaciones que cambian su energía al señalizar bueno, al traducir o señalizar a otro sistema. Hablando de manera más puntual, si bien los NEMs son parte importante de la carrera y son algo que hemos estado viendo, sabemos que a pesar de que son parte de un proceso importante para el desarrollo de nuevos dispositivos, tienen algunas dificultades como la matriz de transferencia que puede ser redundante y puede generar algún conflicto al momento de su fabricación, además del amplificador que necesitan para funcionar de manera adecuada conforme a lo que sabemos y hemos estudiado hasta este momento. De mi parte, considero a los transductores como un gran equipo que nos ayuda a interpretar dichas señales, las traduce para nosotros y los podemos llegar a manejar por ende. Mas, sin embargo, tiene algunas complicaciones como lo es la velocidad a que debe de interpretar estas señales y darnos esa traducción. También las técnicas para su movimiento como la magnetomotriz y electrostática tienen ciertas dificultades y complejidades. Por mi parte, puedo hablar acerca de lo que son las técnicas para verificar cuál es la capacidad que tienen los NEMs acerca de su detección, ya sea de ondas de sonido, de luz o de radio. Se están buscando estudiar la manera de que estos tengan la mayor sensibilidad posible, así como puedan ser lo más funcionales y buscar cuáles son las características más específicas que puedan brindarnos los mejores estudios y los mejores resultados para cualquier tipo de aplicación que se les quiera dar. Y pues bueno, culminando esa parte, si bien los NEMs son más novedosos que los MEMs, también tienen sus contras. Por ejemplo, los NEMs, para poderlos evaluar o para evaluar su desplazamiento, que es un factor que se estaba exponiendo, se necesita utilizar cuestiones más avanzadas, por ejemplo, un microscopio electrónico de barrido, en el que dentro de él, de la cámara, se van midiendo este tipo de desplazamientos. El uso de este tipo de microscopios avanzados requiere de un costo un poco más elevado, además de que al momento de sintetizarlos o de formar su geometría o todo lo que es un NEMS, no se ocupan las técnicas convencionales para generar los MEMS. En este sentido, la generación de MEMS va más ligada con la litografía o con la deposición. En este caso se utiliza el Chemical Vapor Deposition para, por ejemplo, poner un aislante, un dieléctrico, que prácticamente es lo mismo, hacer un crecimiento, una difusión, etcétera, va más con este tipo de microsistemas. Por otra parte, para un NEMS necesitamos evaluarlo con otra perspectiva física. Es decir, vamos a utilizar cuestiones y fundamentos de física moderna, mecánica cuántica, en el que están involucradas variables como la energía de Fermi, la ecuación de la onda, etcétera, la ecuación de estados, todo este tipo de procesos más avanzados que no tenemos actualmente la instrumentaria necesaria y más precisa para poderlos evaluarlos, pero bien se pueden ir avanzando conforme el paso del tiempo. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.